¿Qué tiene que hacer una marca personal para sobresalir del montón? ¿Es posible reinventarse desde la comunicación? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar de comunicación, estrategias y reinvención he invitado a Yarexy Álvarez. Su propósito declarado es ayudar a que las personas usen el poder de la comunicación para tomar mejores decisiones. Es estratega, creadora de contenidos y periodista. Antes de hablar con Yarexy, quiero invitarte a que mantengamos abierta la conversación sobre la comunicación, sobre el impacto que tiene en nuestra vida la calidad de la comunicación que tenemos. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí vas a conseguir experiencias que vivo cada día y cosas con las que me consigo, imágenes, recomendaciones de libros, recomendaciones de podcasts y episodios que escucho que estoy seguro que te van a agregar mayor perspectiva, te van a dar mejores herramientas para que mejores en la comunicación en cualquier ambiente donde estés. Porque no importa la edad que tengas, no importa dónde trabajas, no importa en qué lugar de la estructura en la organización tú estás, no importa si estás estudiando o ya estás trabajando. Todos los días podemos dar pasos para mejorar en nuestra comunicación. En la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Yarexy ya está aquí con nosotros. Yarexy, bienvenida a Comunicación Activa. Hola Germán, muchas gracias por la invitación. Creo que este podcast es súper valioso porque ayuda a las personas a que empiecen a tomar las riendas de su comunicación y creo que es algo que todos podemos hacer. Así que gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo, gracias por tu generosidad con el conocimiento y para que lo compartamos con las personas que nos oyen y nos ven, porque además, si nos estás escuchando en plataformas de podcast, este episodio lo consigues en YouTube y si nos estás viendo, nos estás viendo en YouTube, podemos acompañarte a cualquier parte en las plataformas de podcast. Yarexy, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es lo que hace que la comunicación sea el tema al que le has dedicado tu vida? Mira, creo que una de las cosas que a mí más me gusta de la comunicación es que es muy versátil. O sea, tú puedes comunicar en todo aspecto y la comunicación es valiosa, pues desde lo que tú comunicas en el día a día, tus relaciones interpersonales, hasta lo profesional, cómo tú quieres que te vean, cómo tú quieres ganar cierta reputación profesional y convertirte en un referente. La comunicación te va a ayudar en todo, ¿no? Y me encanta que la comunicación tiene muchísimas ramas donde usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere hacer PR, relaciones públicas, tienes la posibilidad de hacerlo. Si quieres hacer redes sociales, también es parte de la comunicación. Entonces, para mí, de hecho, una de las cosas que yo hago es dictar clases. Yo dicto clases en una escuela de negocios de la Universidad Católica del Perú. Y una de las cosas que hacemos es enseñar la conexión entre el marketing y la comunicación y cómo esto se complementa. Si tú no tienes una estrategia de comunicación, tu estrategia de marketing va a fallar. Entonces, al revés también, si tú tienes una estrategia de marketing, pero tu comunicación no es buena, también. Entonces, ambas cosas se complementan y eso es lo que a mí más me gusta porque es muy versátil. Ahora, hablábamos hace unos minutos, antes de que empezáramos con este episodio, acerca de nuestro paso por la universidad, de la academia y de todo lo que nos agrega, pero ahorita escuchándote hablar sobre la comunicación, lo veo probablemente como lo ve la audiencia, como un asunto muy grande, enorme, que abarca todos los temas. Estás estudiando negocios también. Entonces hablábamos acerca de cómo la comunicación se conecta con negocios y hablamos desde la política cómo la comunicación se conecta. Hablamos de marketing, hablamos de nuestras relaciones laborales y personales. Yalexi, ¿qué dices tú que hay que hacer, tomar en cuenta para que uno pueda crecer en la comunicación holísticamente, tomando en cuenta que no puedes ir a la universidad y, lo que hablábamos hace minutos, estudiar comunicación y ya ser bueno en todas las áreas? No, no, no. Cada área tiene como su propia apropiación del hecho de la comunicación. Entonces, ¿cómo logramos ser buenos comunicadores? Mira, yo creo que lo primero es empieza por conocerse bastante, porque la Me gusta. comunicación es un proceso. Básicamente la comunicación es un proceso en la que tú tienes una conexión con otra persona y esa persona tiene comunicación contigo, o sea, tiene una retroalimentación. Ese es el proceso básico de la comunicación. Ujú. Pero ahora, si yo no me conozco lo suficiente, ¿cómo saber cómo yo puedo hacer este proceso, ¿no?
Vale decir que la comunicación tiene muchísimas áreas, desde los medios de comunicación, desde ahora usted puede ser, comunicar en redes sociales, ser creador de contenido, content marketing, en fin, muchas áreas. Pero para tú poder decir, esta es en la que yo me quiero destacar, tú tienes que empezar a conocerte tú mismo y también conocer el mercado. Por ejemplo, y te cuento un poco de mi historia. Cuando yo empecé, en el 2020 que dije, voy a empezar a desarrollar mi marca personal porque es tiempo de hacerlo, yo vengo con un background de trabajar en relaciones públicas, de trabajar en comunicación interna y venía con esas dos áreas y yo decía, bueno, como esas son las áreas en las que yo tengo expertise, entonces voy a empezar a comunicar esas áreas. Y empecé a comunicarlas, pero pronto me di cuenta que no me apasionaban esas dos áreas, Mm. que eran cosas que yo no quería comunicar, que eran cosas que no conectaban conmigo. Y entonces empecé a darle un giro a esto y empecé a comunicar sobre temas que sí me apasionaban a mí, como por ejemplo el marketing de contenidos, las herramientas digitales. Esos son temas que a mí me apasionan y por los cuales yo quiero ser reconocida. Entonces empecé a comunicar en ese aspecto. Vamos a comunicar sobre las herramientas digitales que yo uso en mi día a día para mi productividad. Vamos a comunicar sobre cómo las personas pueden hacer una estrategia de contenidos. Y con eso yo me sentí realmente una persona realizada. ¿Por qué? Porque estoy comunicando lo que yo quiero. Entonces, la invitación, si una persona quiere propiamente empezar a descubrir cuál es el área de comunicación donde se va a desarrollar, donde en verdad quiere estar, la primera acción es primero conocerte y segundo empezar a probar y testear, porque no vas a encontrarlo de una manera, ni es porque Germán te dijo que esta es tu área que tú debes hacer o porque Yarexi te lo dijo, ¿no? Empieza a probar con qué te sientes cómodo, ¿no? Y eso es lo bonito de la comunicación, que en la comunicación tenemos muchos formatos, muchas ideas y Sí. podemos probar, y podemos probar. Mira, está muy interesante lo que dices sobre cómo conectarte con tu proceso de comunicación para que seas bueno comunicando, no importa en el área donde estés, porque Uh como -huh. lo decimos frecuentemente, puedes ser estudiante o puedes ser director de una organización y puedes ser un gran comunicador en cualquiera de esos dos aspectos. Y en algún momento hablábamos con alguien aquí en este podcast que nos decía, creo que era Su Camargo, que nos decía, mira, en igualdad de condiciones, cuando dos personas están obteniendo o están persiguiendo una posición, un rol, un lugar, si están en igualdad de condiciones, el que mejor comunica es el que gana ese lugar. Y pues así funciona, no importa dónde estés, incluso si estás en casa, ¿va? Lo vemos con atletas, por ejemplo, cuando un atleta es bueno dando declaraciones después de un partido, pues quien los medios más buscan porque saben que van a tener un buen resultado acerca de su outcome, acerca de cómo sucedió todo. En- ¿Cómo ves a Yarexi un paso a paso, un proceso para que el individuo se conozca a sí mismo y de allí pueda surgir una mejor manera de comunicar? Hablas de self-awareness. Cuando estuve revisando tu material y conociéndote mejor antes de este episodio, hablas sobre desarrollo personal. Entonces ahí hay un recorrido. Estas cosas Uh implican -huh. un viaje, implican soltar cosas. Como tú dijiste, ok, yo no soy buena hablando de esto, y aunque lo he hecho por muchos años, no es lo que me llena y no es donde siento que es mi área de brillo. Eso implica conocerse, implica reconocer, soltar cosas, tener la humildad de decir, ok, por ahí no es, y voy a empezar a construir comunicación donde sí creo que es. Entonces, ¿cómo alguien puede conocerse a sí mismo? ¿Qué debe hacer para desarrollarse y poder comunicar desde sus áreas de brillo? Una de las cosas que yo creo que, y me vino una idea ahora que te escuchaba hablando, en el tema de soltar lo que no es, porque Mm, como comentábamos al principio, la comunicación es muy amplia y hay muchas áreas en las que yo quiero comunicar y soltar cosas que no te apasionan, en vez de cerrarte puertas, te las va a abrir porque te vas a enfocar en las que tú sí quieres, ¿no? Eso es muy relevante. Y fíjate cómo, si hablamos de un paso a paso, una de las cosas que yo recomiendo siempre es partir por un brief, lo que yo llamo un brief, un documento donde tú plasmes todo lo que tú eres, ¿no? Obviamente nuestro ser es muy complejo, no es que ujú. una hoja de papel va a llenar todo lo que nosotros somos, pero es un ejercicio muy interesante. Yo cuando empecé a trabajar con mi marca personal, una de las cosas que hice fue un documento y en el documento especifiqué cuáles son mis valores, cuáles son mis objetivos, qué son las cosas que yo quiero comunicar. ¿Cuáles son los medios y canales donde yo voy a comunicar este valor que yo tengo? ¿Cuál es ese diferencial que yo tengo? ¿Qué es lo que me hace diferente a otros profesionales? Incluso establecí cosas como qué colores me gustan, Ujú. qué cosas no quiero ser.
qué cosas sí quiero ser, Ujú. qué objetivos sí quiero lograr, qué objetivos no quiero lograr. Y además, quiénes son mis referentes, porque a veces queremos inventar todo, pero en realidad todo ya está inventado. Entonces tú de repente tienes unos referentes que te ayudan a ti a decir, yo quiero ser como esta persona o yo Ujú. quiero ser como esta otra, yo quiero comunicar como, o incluso te permite hacer un mix, un híbrido, yo quiero comunicar como esta persona, pero con los temas de esta otra persona, ¿no? Entonces, empezar a mirar tus referentes también es relevante. Y yo recuerdo que yo hice este ejercicio y se los recomendé a mis estudiantes en el último curso que hice sobre comunicación y branding, y hablábamos de eso, ¿no? De empezar a profundizar en nosotros, ese es el primer paso. Y de hecho, ahora que yo estoy pasando por un proceso de reinvención, donde ahora estoy en un nuevo país, donde estoy ahora estudiando una nueva carrera, donde estoy buscando otros rumbos profesionales, yo agarré mi primer brief y dije, esta no es la Yarexi de hoy. Claro, Vamos a claro, hacer el ejercicio otra vez claro. y lo vamos a hacer mejorado. Entonces, me encanta porque vengo ahora con la experiencia de todo lo que hice en aquel año y ahora lo estoy volviendo a hacer. Y para mí esto es como, wow, hacerlo de nuevo y saber que me va a dar resultados, O sea, que va a ser algo que te hiciste para ti un plan de comunicación estratégica, porque cuando totalmente. hablas de creación de objetivos o definición de objetivos, análisis, FODA, que básicamente tienes allí un FODA, análisis de la competencia o de referentes, estás haciendo un plan de comunicación estratégica. Totalmente. Me hice un plan para mí misma Claro, y en ese momento lo fui mutando, me dio buenos resultados claro, y es algo que estoy volviendo a hacer en este momento. ¿Por qué? Porque una cosa de ese plan que yo tenía en ese momento cambió y cambió mi audiencia. claro. Ahora yo quiero llegar a una audiencia angloparlante, que es mi segunda lengua. Entonces, Ujú. ahora, Yarexi, tú no puedes seguir comunicando los mismos temas, no puedes seguir comunicando de la misma manera y también porque tú has cambiado, tú Así misma has es. cambiado y está bien reevaluar, está bien volver a revisar y está bien volver a hacer otro plan. Y yo cuando leía el plan, el primer plan, dije, wow, cómo he cambiado y cómo me he transformado. Entonces, esto de hacer ese plan, ese brief, es muy valioso. Y segundo, empezar a ejecutarlo. O sea, Claro, esa es la parte más interesante, porque cuando tú quieres realmente que algo te dé resultados y tú dices, bueno, perfecto, Yarexia, yo me conozco, ya yo hice mi plan, ya yo hice mi análisis, qué bonito, me encanta cómo se ve, ahora tienes que empezar a ejecutarlo y ahí es donde claro. vienen todos esos miedos de qué van a decir de mí, ahora van a creer, si yo por ejemplo digo que en este plan voy a empezar a hacer TikToks, ahora me van a decir la TikToker, ahora me van a decir que me creo influencer, ahora me van a decir X, Y o Z, y ahí es donde viene una gran verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, es, Yarexi, no te creas el centro del mundo, la gente no está pendiente de ti, Ujú, la ujú, gente no está pendiente de ti, eres tú mismo el que estás, el principal crítico de lo que tú estás haciendo, así ujú. que mejor empieza porque la gente digamos que sí, va a haber gente que no le gusta, pero el 90% le va a gustar lo que tú estás haciendo. Entonces empieza hoy a hacer algo muy pequeño, como por ejemplo dedicar 30 minutos en la mañana a escribir un texto, porque de repente lo que tú quieres es crear un blog o quieres Ujú, tener un podcast. ujú, Empieza 30 minutos primero a identificar tu entrevistado. Mañana voy a identificar qué herramientas necesito. Pasado mañana voy a escribir mi guión. Y así vas avanzando de poquito a poquito ujú. para poder ejecutar ese plan. Y pienso en dos cosas, Yarex, escuchándote. Uno, que las personas no van a ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. Y a veces, no, como tú dices, nos importa mucho qué está pensando la gente y qué van a decir de nosotros. Y si hay un plan, como bien lo dices, y además es súper necesario, pues al carrizo, lo que la gente piense si voy a ser ahora influencer o qué. Vamos a ver qué dicen los resultados y qué dicen los números porque yo soy el único responsable de lograr mis metas. Y por otro lado, Yarexi, entrar en acción, poner en práctica, poner en obra lo que decimos que vamos a hacer es lo que nos va a dar una métrica, nos va a dar un número, nos va a dar un dato que nos va a permitir saber si nos estamos acercando o no. Hasta que no entremos en acción a hacerlo, pues no vamos a saber qué pasó. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos con este podcast hace 2 años y qué intenso fue, diría, la grabación de los primeros 12 episodios. Nosotros comenzamos que quisimos tener 12 episodios grabados antes de estrenar.
Y cuando grabábamos decíamos, o sea, a mí me gustan las cosas a largo plazo, no me gustan las cosas súper cortas. Y yo decía, no sé si vamos a aguantar tanto tiempo, esto está intenso. Pero la verdad es que luego entras en un proceso de entender lo que estás haciendo, conoces en qué área estás y qué estás logrando, cuál es el impacto y todo fluye mejor. Pero hasta que no pones la piedra fundacional, hasta que no metes los pies en el agua, pues no sabes cómo va a resultar todo. Así que el plan es indispensable. Comparto tu aprendizaje y lo que nos enseñas, porque si no hay plan, no sabes qué vas a hacer el día de mañana ni vas a poder medir un resultado. Exactamente, y esto aplica a todo, o sea, aplica a que de repente tú lo que quieres, el objetivo profesional que tienes es conseguir un nuevo empleo. Por Hasta ejemplo, para eso te va a servir ese plan, así porque tú es. vas a poder identificar en qué empresas yo quiero trabajar, en qué empresas no quiero trabajar, qué reclutadores yo quiero en verdad que me presten atención y cuáles no, y cómo voy a empezar a comunicarme con ellos, porque también todo tiene comunicación, todo tiene ese Así paso. es, así es, Entonces, para mí es tan valioso el que podamos nosotros tener claridad en lo que queremos, porque no te imaginas cuánta gente está esperando que las cosas pasen o que alguien me toque la puerta con un empleo o que, ay no, pero es que esto es para ustedes porque ustedes dicen que de repente tienen un léxico o porque han estudiado en la universidad. Absolutamente no. ¿Cuánta gente ahorita está triunfando y teniendo el empleo que quieren y todas las cosas que quieren? ¿Por qué? Porque empezaron a implementar pequeñas estrategias de comunicación en su día a día. así es. Eh, Dices que tu propósito es ayudar a las personas para que usen el poder de la comunicación para tomar mejores decisiones. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo ayudas a las personas? Mira, una de las cosas que a mí me apasiona mucho es el marketing de contenidos y el empezar a hacer contenido en diferentes plataformas. Para mí, esa es una de las cosas que me ha ayudado a mí a poder comunicarle a la gente para que entienda su valor y entienda que lo puede comunicar. Porque tristemente, si tú no sabes cómo comunicarlo, aunque tengas un excelente valor y un Ujú, excelente diferencial, pues simplemente nadie te va a conocer. claro. Nadie va a saber que tú eres esto o que tú eres lo otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo utilizo para poder cumplir ese propósito es las redes sociales, ¿no? Tengo mi TikTok, tengo mi Instagram, mi LinkedIn, ahora están todos en un proceso de reinvención que me encanta porque creo que es una de las cosas en las que he estado trabajando bastante. Entonces, ahora estoy buscando otra audiencia, pero una de las cosas que yo he utilizado es esa, ¿no? El poder dar consultorías, asesorías y crear contenido en redes sociales donde la gente empieza a tener mayor conciencia. Y he visto frutos de ello, ¿no? Desde mis clases, estudiantes que se han vuelto personas influyentes, que han logrado sus objetivos profesionales a través de las clases, desde personas en las que les he enseñado cómo hacer su estrategia de comunicación para que ellos puedan alcanzar un nuevo público objetivo. Entonces, yo creo que eso a mí me ayuda muchísimo porque digo, wow, esta carrera que yo estudié Ujú, poco a poco ha ido mutando hasta convertirse en algo que le ayuda a las personas a poder comunicar mejor su valor y que las personas las perciban así, porque cuando nosotros, fíjense algo, en este momento el trabajar tu marca, tanto comercial como corporativa, el poder tener una buena estrategia de contenidos, el poder tener una buena estrategia de comunicación también, te va a ayudar a ti a destacar entre el mar de así es. marcas y personas que hay. Entonces, eso es lo que yo les enseño a la gente, ¿no? Cómo poder identificar ese valor y propiamente empezar a comunicarlo. No te quedes con que lo descubrí, que eso es muy bonito, descubrirlo, sino que también empieces a comunicarlo y que más personas conozcan de ti. Mira, quiero ponernos en un escenario donde personas que nos están escuchando pueden identificarse con tu caso y decir, mira, yo soy profesional en cualquier área y yo siento, y creo que lo has escuchado mucho, y era exigente que te dice, mira, yo siento que yo tengo un mensaje, yo tengo algo que decir, y probablemente eso nace de que tienen una perspectiva de su oficio, de su profesión, de las cosas que les apasionan, pues diferente. Y han experimentado probablemente un método, un sistema que les ha dado resultado y dicen, oye, yo quiero compartir esto con otros. Y lo que ocurre es que se comparan con influenciadores o se comparan con referentes en esas áreas y dicen, no, caramba, o sea, ¿cuándo voy a tener yo 500,000 seguidores para que me escuchen? Y es como si hubiera un abismo, probablemente lo hay, entre
su aspiración, porque, oye, quieren entregarle un mensaje a la comunidad, quieren compartir su manera de hacer las cosas o su perspectiva, y la posibilidad de conectar con una audiencia enorme. Entonces, Yarexi, ¿cuáles son esos paradigmas que probablemente nos están deteniendo y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas para, amigo, o sea, tú tienes un mensaje, comienza y qué tienes en tus manos? Y no voy a arrancar yo con la respuesta, ¿verdad? Porque probablemente yo tengo una manera de verlo que en este momento la que nos interesa es la tuya, es ese paso a paso de alguien que tiene un mensaje, tiene una voz. Quiero Ujú. subirle el volumen a mi mensaje, pero no, yo no soy influencer, yo no tengo 1 millón de seguidores. ¿Cómo Y comenzar? tampoco, y de repente tampoco me interesa ser un TikToker, o de repente no me interesa Correcto, ser un YouTuber, o no correcto. soy buena, no se me da el hablar en público. Fíjate que uno de los mayores temores que tienen, que tienen las personas, incluso casi como el temor a la muerte, es el temor de hablar en público. Entonces, no todas las personas tienen las mismas habilidades y ahí es donde creo yo que es el punto de partida, el poder tú descubrir cuáles son tus habilidades comunicativas que se te dan mejor. De Sí, repente a ti se te da mejor hablar. De repente a ti se te da mejor hablar y aparecer en video, eso está genial. De repente a ti se te da mejor escribir. De repente a ti se te da mejor solamente, de repente el tema de improvisar un video, tú eres muy bueno, pero tal vez eres muy bueno grabando un podcast, por ejemplo. Eso también es una habilidad. Entonces, el empezar a descubrir esa habilidad es muy bueno. O claro. de repente eres una buena persona comunicando visualmente, haces Ujú, buenas presentaciones, puedes hacerlos bien, ujú, o eres una persona más numérica. Entonces, hay que empezar a identificar cuál es esa habilidad que nosotros tenemos. Ya tenemos claro que tenemos un mensaje que darle al mundo y yo quiero que las personas lo conozcan. Entonces, ahora, ¿a través de qué yo se los voy a comunicar? ¿A ujú. través de cuáles canales yo se los voy a comunicar? Porque en esta era, estamos en una era donde la creación de contenido es más fácil que nunca. O sea, Correcto. antes tú necesitabas tener 3 micrófonos, o las luces, tener todo en casa, que ahora es más accesible que nunca tener eso si lo quieres tener, pero si no lo quieres tener tampoco es necesario para empezar a Ujú, comunicar tu ujú, mensaje. Y ujú. cuando tú, sobre todo, descubres los canales correctos donde yo voy a comunicar, donde está esa audiencia. Ejemplo, yo soy un profesional de energía química y yo quiero empezar a comunicar a mujeres que están en el área también. De Claro. repente, crearme un TikTok de eso puede funcionar, pero ¿qué tal si yo pruebo eh, crearme una cuenta de LinkedIn y empezar a comunicar allí? Ay, Yarexi, pero yo no soy muy bueno haciendo videos, a mí me encanta escribir artículos. Hay redes específicas para escribir artículos. Hay, por ejemplo, LinkedIn te permite escribir con una extensión de hasta 3.000 palabras y puedes utilizarlo. Eh, Plataformas como TikTok son muy buenas si tú eres bueno en el video, plataformas como Instagram, si tú eres bueno en el video o eres bueno haciendo imágenes, también te pueden funcionar. Y aparte de eso, existen muchísimas más. Entonces, primero identificar cuál es mi habilidad comunicativa y a partir de eso empezar a hacer un pequeñito plan. Como yo siempre lo digo, ¿cómo hago ese paso a paso? Y yo tengo 5 fases en las Ujú. que yo considero que se puede crear contenido, que es muy fácil hacerlo, lo puede hacer cualquier persona. Y la primera es ideas. Empieza a escribir esas ideas que tú tienes sobre eso que vas a comunicar. Porque también ese es otro tema. Las personas a veces dicen, yo tengo este mensaje que es, no sé, cómo ser exitoso en los negocios y quiero Ujú, contarlo todo de una vez. ujú. No, sobre todo en las redes sociales puedes ir contando de pedacito a pedacito. Entonces, Claro. bueno, si yo quiero comunicar cómo ser exitoso en los negocios, voy a empezar sobre cómo el paso a paso que a mí me ayudó a ser exitoso en el negocio. ¿Cuál es mi negocio? ¿Por qué deberías considerar este negocio? Entonces lo veo desde muchos ángulos y escribo todas esas ideas que tenga. El segundo paso viene el poder planificar cuándo yo voy a postear o esas ideas, cuándo van a salir a la luz, porque si yo Ujú. no tengo una fecha, una hora, esas ideas nunca van a salir a la luz. Entonces, Así es. estas ideas van a salir a la luz en 15 días. Entonces, paso a la tercera fase, que es empezar a producir esas ideas. ¿Qué formatos yo les voy a dar? ¿Voy a escribir un texto o voy a grabar un podcast sobre este tema o voy a hacer un video o voy a hacer una imagen con una frase? O cuál, hay miles de tipos de contenido. Voy a Claro. hacer un checklist o cualquier cosa. Hay miles de Ujú. tipos. Entonces, cuando yo paso a esa tercera etapa, ya lo tengo listo,
yo paso a la etapa de empezarlo a publicar, hacerle monitoreo y empezar a ver cómo funciona esto, qué funcionó o qué no funcionó, que nos lleva a la última etapa, que es el análisis. ¿Qué me está Correcto. funcionando a mí y qué no me está funcionando? Entonces, básicamente con esos 5 pasos, yo creo que tú tienes como una estructura de en el mes yo voy a empezar a comunicar estos mensajes y cuándo los voy a publicar, en vez de esperar que venga la inspiración Así es. y que tú puedas comunicar algo, ¿no? Como dijo Einstein, que cuando venga la inspiración es mejor que me consiga trabajando. O creo que fue Pablo Picasso que dijo, cuando venga la inspiración que me consiga trabajando. Gracias al autor de esa frase. Exacto. Ya, entonces dijiste, Yarexi, en esas 5 fases son idear, planear, producir, publicar y analizar. Y quiero regresarme a esa primera ah, sugerencia que diste, más consejo acerca de apaláncate en tus habilidades, porque no se trata entonces de qué plataforma, de qué formato está de moda, porque ahora está de moda los reels en Instagram o está de moda, no sé, cuando estuvo Snapchat y entonces todo se vuelve como una vorágine de querer estar allí. Y probablemente no está para ti esa plataforma o no está para ti ese formato porque yo no voy a ser tan bueno en lo que está de moda como lo voy a hacer en lo que se me da naturalmente. Y me haces pensar en mí, por ejemplo. O sea, a mí se me da naturalmente escribir, se me hace muy sencillo mientras pues te escucho y lo comprendo, gente que batalla con la página en blanco, pues esa no es mi batalla, o sea, dame una página y yo la lleno, no me cuesta. Entonces, pues esa es mi área de fortaleza y pues tengo que buscar cuáles son las herramientas y los recursos que tengo a la mano para funcionar mejor allí y probablemente luego voy descubriendo otras, luego descubro el podcast, luego descubro que si ya tengo claro el contenido puedo grabar un video con menos tensión y menos angustia que si no tenía el contenido amarrado, etcétera. Pero funcionar en el área de brillo y donde están tus habilidades creo que es un gran consejo. Yarexi, ahora hay como una tensión porque el digamos, emprendedor promedio o el comunicador, el aspirante a comunicador promedio, tiene estas referencias que probablemente no aplican para él, no aplican para todos, que es cantidad de seguidores. Ayer justamente hablaba con un cliente donde me decía, mira, este es un cliente que atiende o sirve a nivel industrial y le decían que por un plan de ads, le decían que pues eso no iba a funcionar hasta que no tuviera una base de seguidores muy grande. Y mi conversación con el cliente era, ¿qué es para tu negocio, para el área donde tú estás, una base de seguidores muy grande? Porque si tú vendieras, por ejemplo, refrescos, bueno, ahí pudiéramos hablar de un número amplio, grande, porque es consumo masivo, pero tú vendes un Masivo. producto muy específico, muy enfocado, con un nicho realmente pequeño, con un high ticket, entonces, ¿qué es? En tu área, en tu negocio, una comunidad de seguidores grande o enorme que tú puedas convertir eso en negocio, que sea rentable, que sea monetizable, que te convierta. Entonces, podemos estar queriendo comparar peras con manzanas. Por ejemplo, si tú dices, ok, mi nicho es que yo soy ingeniero químico y yo quiero hablarle a las mujeres de mi sector, ya va, o sea, no esperes tener 1 millón de seguidores para hablarle porque tu nicho es pequeño, pero es potente. Entonces, ¿cómo podemos, qué le dices a las personas? ¿Cómo las ayudamos a comparar o a medir lo que realmente importa? Seguidores no es lo que importa en esos casos que te hablo, pero ¿qué medir? ¿Qué es lo que realmente importa, especialmente en un proceso de arranque? Claro, sobre todo en un proceso de arranque, yo creo que para mí lo primero es poder medir, y es una métrica un poquito subjetiva, pero va con el tema de la constancia en la que tú vas a hacer las cosas De para crear acuerdo, hábitos, porque de no acuerdo. vas a empezar a tener, por ejemplo, si tú quieres construir una buena base de seguidores, eso no va a pasar de la noche a la mañana, ni es que primero van a llegar los seguidores y después tú vas a empezarles a comunicar. Es al revés. Yo comunico y después ellos vienen. Claro, Entonces, básicamente, y te lo cuento porque es que me ha llegado gente que dice, pero es que así es. yo quiero en 6 meses tener 150,000 seguidores. Y yo les digo, ¿y qué vas a hacer tú? O sea, de verdad Claro, que eso es muy difícil. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a hacer y después que tú tengas un tiempo haciendo, ejemplo, 3 meses, empezar a establecerte eh,
métricas mucho más específicas. Por ejemplo, yo estoy viendo que con mi contenido los comentarios son los que están impulsando que lleguen más seguidores. Entonces, de repente, tú puedes empezar a enfocarte en hacer cosas que generen más comentarios porque sabes que te van a traer mayor comunidad, ¿no? Entonces, Ujú. para mí, el foco, antes que enfocarte wow, yo quiero estos números, enfócate en el propósito que tú quieres lograr. En tu Después los consistencia. números, exactamente, después los números van a venir solos, pero primero enfócate en poder crear algo que sea consistente para ti, con lo que tú te sientas cómodo, con lo que tú sientas que estás comunicando tu verdadero mensaje. Porque, por ejemplo, imaginemos que yo soy una marca de productos químicos y yo no tengo que hacer las cosas como las hacen las otras marcas simplemente Correcto. para poder ganar seguidores. Ejemplo, yo acabo de ver un video que yo dije, Dios mío, este video me pareció tan fuera de marca. Por ejemplo, era un video de una marca médica que normalmente las marcas médicas pues transmiten eso de seguridad, de que tú estás dejando tu vida y tu intimidad en sus manos. Y era un video donde, pues, bueno, cuando te visita al ginecólogo con una pareja y hablaban de cosas que yo decía, wow, eran como muy íntimas. Y yo dije, yo no quiero ir a esa clínica. Ellos de repente se hacen virales, pero ¿qué video que a mí no me hace ir a esa clínica y que no me hace ser su seguidor? Lo dejo de seguir. Entonces, simplemente por ganar viralidad, Ujú. para ganar un montón de seguidores, eso no va a hacer que tú en verdad conviertas y que trabajes en lo que tú quieres. Entonces, para mí, los seguidores son muy opcionales. No Así hagas es. cosas para ser viral simplemente porque son los videos que están, por ejemplo, yo no sé si tú has visto, videos donde la gente le gritan en la calle o hacen cosas así, simplemente por tener viralidad. Entonces, Sí. para mí, cuando tú trabajas tu comunicación estratégica con un propósito, la base es yo sentirme cómodo y consistente con mi comunicación, después los números vienen. Me Pero gusta eso. vienen... Uh-huh. Me gusta mucho eso porque se trata entonces primero de mí, de mi disciplina, de lo que yo necesito construir como base antes de esperar de otros likes, antes de esperar de otros follow, antes de esperar de otros compartir. No, primero yo, porque es que lo otro no va a venir si yo no soy consistente, si yo no me Sí. consigo, no me descubro, no sé cuánto tiempo voy a perseverar yo. Imagínate, lo peor que te puede pasar es que tú te hagas viral con algo con lo que tú no te sientes cómodo. Eso es lo Claro. peor que te puede pasar, porque va a venir un montón de gente y la gente muchas veces cree que la viralidad es un fin y que ser viral es lo mejor. Ustedes no saben las vidas destruidas que trae la viralidad. ¿Por Ujú. qué? Porque es una presión muy fuerte cuando tú tienes mucha gente ahí. O sea, es algo que tú, por eso recomiendo, primero trabajemos en nosotros, tienes que, si tú en verdad estás dispuesto a exponerte en redes sociales, tienes que trabajar mucho en tu autoestima, en entender que tú no eres los comentarios que hace la gente de allá afuera, tú eres más que eso. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchos comentarios malos. Entonces, si tú quieres realmente lograr tus objetivos a través de la comunicación estratégica, primero trabaja en ti y en entender tu propósito para que cuando llegue esa comunidad te encuentre haciendo las cosas que a ti te encantan y tú puedas vivir de eso porque en verdad te gusta. Así es. Ahora, justamente en este punto pienso, Yarexi, en personas que son unos genios en sus áreas y seguramente te has conseguido con gente así que tú dices, caramba, ¿cómo no estás comunicando? ¿Cómo no estás contando acerca de tus experiencias? ¿Cómo no dices lo que estás viviendo? Hay una audiencia potencial impresionante para ti, para compartir lo que haces o vives con el mundo, pero son personas con miedo, con temor a hablar de sí mismas. ¿Qué les aconsejas a quienes tienen miedo de exponerse para ganar seguridad y entregar ese mensaje? Mira, yo creo que es muy relevante. Está alguien llamando, así que estamos en vivo, mi gente. Son cosas que pasan. ¿Qué les recomendaría a esas personas que de repente tienen miedo a exponerse? Lo primero es que puedan realmente trabajar en ese concepto que tienen de sí mismos. Creo que esto es muy relevante. El Ujú. entender quién yo soy, en entender cuál propósito yo tengo
y el entender propiamente que lo que está allá afuera, yo estoy haciendo algo para compartir con la gente, estoy poniendo afuera un mensaje para Ujú, conectar con otros, pero no le voy a agradar a todo el mundo, no todo el mundo va a pensar como yo. Entonces, no pongas tu foco en que, por ejemplo, en llegar a una gran audiencia rápido o en que vas a llegar a pocas personas al inicio, porque eso es lo que pasa, sino que más bien pon tu foco en, mira, yo estoy comunicando esto porque esto va a ayudar a alguien. Entonces, para mí, para esas personas que de repente tienen miedo a exponerse, yo quisiera que ellos se pongan a pensar en ese mensaje que van a transmitir y cómo ese mensaje va a cambiar la vida de otros, va a ayudar, va a aportar en el otro. Eso les va a generar una motivación que les va a permitir a ustedes decir, mira, pero vale la pena. ujú. Vale la pena que yo me exponga al comunicar esto. Vale la pena, fíjate, algo que me pasó a mí y eso es un proceso. Yo creo que es un proceso. Cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, yo recuerdo que empezó gente a seguirme, gente a compartir mi mensaje, a comentarme. Y recuerdo alguna vez que una persona me mandó un correo. Ustedes saben que existen herramientas, por ejemplo, que te subtitulan los videos, por ejemplo. Ajá. Entonces, esas herramientas utilizan inteligencia artificial que ahorita están muy buenas, pero hace 3 años no estaban muy bien. Entonces, a veces esas herramientas te quitan una H o te ponen una Z o Ujú. cualquier cosa. Entonces, esta persona me mandó un correo diciendo, Yarek, si en este video tú tienes una Z que no va o una H que no va, o sea, todo muy bien, pero esta H no va ahí y me mandó un correo. Yo decía, Dios mío, ¿quién se da el tiempo de mandarle un correo a otra Yes. persona para decirle su error? Para corregirle una Entonces, ortografía. para corregir. Y yo, oh my God, o sea, ¿cómo es posible que esto pase? Y eso, para serles honesta, fue algo que dije, wow, no estoy haciendo las cosas bien, o sea, a Ujú, la gente no le gusta. ujú, Pero eso me hizo clic en recordar, mira, esta persona comentó así, pero mira todos los comentarios positivos que tienes. ujú. Mira todas las personas que están compartiendo esto. Entonces siempre enfocarse en que la gente con la que ustedes van a conectar y la que va a recibir su mensaje y lo va a recibir bien, va a ser más que esa gente que no le va a gustar, que esa gente Claro. que va a decir te faltó una Z, te faltó un X. Y de hecho yo estoy en ese proceso. ¿En qué proceso trabajo ahora? En que ahora tengo que hacer videos en inglés. Y Alex, si tienes que hablarlo porque es una manera de tú poderlo exponer. Pero entonces viene el síndrome que dice, no, pero es que tu acento no es nativo. No, pero Ujú. es que tú pronuncias thought de una manera que no te sale de la lengua como es. Entonces, Ajá. básicamente son cosas que yo me estoy autoimponiendo y Claro, el de afuera ni lo va a notar. ¿Cuánta claro. gente hay que tú de repente lo escuchas hablar español y no habla un español perfecto, pero su mensaje es potente? Así Entonces, es. enfócate en tu mensaje, no en el contexto, no en la forma, porque siempre va a haber alguien que va a criticar la forma, pero van a haber muchos que van a apreciar el fondo, que van Así a es. apreciar eso que tú estás comunicando y que les sirve. Así sea lo más mínimo. De repente tú encontraste en Excel una fórmula que te encanta y que quieres compartir con otros, compártela. Va a haber gente que va a decir gracias porque Ujú, me hacía falta. Entonces ujú. piensa en esas personas a las que vas a ayudar. Se trata de crecimiento personal después de todo, Yarexi. Está súper interesante lo que dices porque es finalmente que la Yarexi de esta fecha del 2025, luego de que hagas el recorrido que vas a hacer este año en tu marca personal, va a ser mejor que la de hoy y mejor en su desempeño, mejor en su seguridad. Justamente ese ejemplo del idioma me recuerda hace 2, 3 días que estaba en una junta con un cliente y en la junta era en inglés y habían hindúes en la conversación, habían dos hindúes. Y yo entro a la junta y yo, cada vez que tengo que tener una junta, no donde yo tenga que entender el inglés, sino donde me toque expresarme profusamente. O sea, ahí se esperaba que yo hablara y diera opiniones y explicara cosas y yo, caray, yo vivo en México, aquí todo es en español. Entonces, pues ir al inglés, tú sabes, te toma un switch porque no es el día a día. Entonces comienza la conversación y cuando arrancó el hindú, tenía que presentar una plataforma y arranca el hindú a presentar la plataforma y yo escucho su inglés y lo veo a él tan desenvuelto, tan seguro, tan me vale madre todos los demás y mirando, pensando yo que mira la pantalla y dice todos me están entendiendo perfectamente bien. Yo dije, ya va.
Yo me voy a preocupar por mi inglés si mi amigo está seguro y empoderado hablándolo y yo lo estoy entendiendo perfectamente y la estamos pasando muy bien. Entonces, sí, se trata de cómo te Tu sientes tú, porque confianza. finalmente esa seguridad, esa confianza la expresas en tu comunicación y terminas haciendo las cosas que enganchan a otros. Claro, incluso a mí, yo lo vivo en el día a día. Yo estudio con mucha gente de la India, estudio con gente que vive en diferentes países, gente de Nigeria, de distintos países, Ujú. y todos tienen sus acentos diferentes. Entonces, yo, ¿por qué yo voy Nada, a negarme la oportunidad de hablar ¿verdad? cuando pues cada quien tiene su acento? Nosotros no es una segunda lengua, ni siquiera es nuestra primera lengua. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es un proceso. ¿Por qué? Porque Yarek sí quiere ser perfecta Sí, comunicando exacto. en inglés como comunica en español, pero es un proceso que si yo no trabajo en hablar, no voy a mejorar. No Ujú. voy a mejorar, no va a haber forma de que mejore. Mm. Entonces, por ejemplo, me puse a hacer un test en estos días y decía, Yarek, si graba algo en inglés, y buscaba la pronunciación antes. ¿Y qué me ayudaba a eso? A fortalecer esa pronunciación de esa palabra, a fortalecerla. Y me va a tomar más tiempo, pero va a ser algo que de aquí a un año va a ser fácil, va a ser sencillo para mí, va a ser fluido, pero como todo requiere empezar a hacer cosas poco a poco. Y ahora Así tenemos es. la bendición de que hay muchas herramientas que te ayudan. Así Por es. ejemplo, tú quieres empezar a comunicar, sea en inglés o en español, tienes Canva, tienes CapCut, tienes diferentes herramientas que te ayudan a ti a hacer contenido de calidad de una manera muy sencilla. Así Entonces es. es cuestión de empezar y de tener esa confianza de que mi mensaje es bueno y que hay gente que necesita escucharlo. De acuerdo. Mira, quiero ir cerrando esta conversación con algo que has mencionado varias veces y me gustaría que nos compartieras tu perspectiva. Has hablado del proceso de reinvención en el que estás ahora y que es un proceso o es un sistema de reinvención para ti 2.0 porque ya tuviste uno y lo experimentaste y ahora estás tomando el aprendizaje de esa vez para ahora, que incluye todo un movimiento geográfico y todo lo demás. Pero cuando un profesional, ahora en esta experiencia que has tenido, cuando un profesional vive o empuja un proceso de reinvención porque no estoy haciendo lo que me gusta, donde soy feliz, donde cumplo mi propósito, donde soy mejor y necesito moverme de esta área. Ocurre muchísimas veces y puede ocurrir varias veces en la vida. Eh, ¿Qué consejos les das para que su reinvención incluya su comunicación y no sientan que están defraudando a su audiencia o que están defraudando a sus amigos o que están defraudando a su yo del pasado? ¿Cómo lo has vivido y cómo aconsejas atravesar ese proceso de reinvención? Mira, yo en este momento me siento empoderada para enfrentar el proceso, pero puedo decir que hace 6 meses no lo estaba, ¿no? Cuando una de las cosas que pasa mucho es que nosotros nos aferramos a cosas, ¿no? Entonces, Eh, cuando yo me aferraba mucho a esa Yarexi que estaba comunicando cosas en Perú y que ya tenía una marca constituida y que tenía muchas cosas y me aferraba a eso, pero trabajando en mí, trabajando mucho en mi estima, trabajando mucho en la visión que quiero crear para mí, me di cuenta de que, ¿sabes qué, Yarexi? Tú no estás defraudando a nadie, nadie va a estar pendiente de lo que tú haces más que tú, ¿no? Y ujú, entonces, ¿por qué te vas a atar a algo que a ti no te gusta y con lo que tú no te sientes bien o que la vida te está obligando a cambiar? Entonces, es importante dejar morir algunas cosas que no están mm, conectando contigo mm, y sí, duele, te va a doler, va a ser incómodo, totalmente va a ser incómodo, pero es un proceso que tienes que vivir si quieres realmente llegar a esa persona que tú quieres llegar a ser. Entonces, es algo que es complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo los inmigrantes, es como añoro eso que ya sí, había formado, ¿por qué tengo ahora que volverlo a hacer? Porque ahora tengo que volver a presentarme en una entrevista cuando pues sí, yo cuando me presento una entrevista en mi idioma pues tomo el trabajo de una, pero son cosas que te enseñan a que tú eres una persona que puedes ir cambiando, que hay muchas fases de ti y que todo va sumando. Cuando tú te reinventas, no es que, bueno, el yo anterior no existe y ahora es uno nuevo está empezando un bebé. No, ese que se esté reinventando trae toda una experiencia detrás.
trae un proceso, un camino que ya vivió y que ahora este proceso de reinvención va a ser mucho más sencillo, ¿no? Ujú, ujú. De repente va a haber gente que va a decir, por ejemplo, me ha pasado a mí que cuando empiezo a publicar cosas en inglés, hay gente que me dice, Yarex, I miss you, te extraño por aquí, extraño tus posts, y yo les digo, bueno, si me extrañan, denle en traducir. Denle en traducir y lean mis posts en español. Pero yo necesito llegar a otra audiencia, yo necesito cumplir otros objetivos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, básicamente esa otra persona que de repente tú vas a sentir que defraudaste, finalmente se va a olvidar de ti y tú vas a seguir aquí. Así es, así Entonces, es. por favor, sé lo suficientemente, digamos, arriesgado a probar eso que te gusta, porque finalmente a la larga va a dar resultado. A la larga vas a tener algo que sí te gusta y con lo que sí te Ujú. sientes identificado. Pero tienes que vivir ese proceso de dejar morir esas cosas. Mira, ya, Yarexi, no puedo seguirme aferrando a esta versión de mí. Ahora vamos con otra versión que va 2.0, va crecida. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia del anterior. Así es, así es. Entonces, Es creo la que eso es lo diferencia, que hasta ahora. es Ujú. la diferencia entre comenzar de cero y comenzar de nuevo. Cuando te reinventas no comienzas de cero porque traes todo un aprendizaje, pero sí estás comenzando de nuevo. Absolutamente. Y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que ahora tengo que, por ejemplo, empezar otra vez en una escala jerárquica, Ujú. empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque estoy empezando en un idioma que no es el mío, en un Ajá. ambiente laboral que no es el mío. O sea, aunque queramos mucho decir que estamos en el mismo continente, pero lamentablemente el mercado laboral en anglosajón es diferente al que nosotros estamos esperando. Incluso es diferente la forma en la que tú presentas tu CV, todo eso es Mm, diferente. mm. Entonces, es importante decir, bueno, ya yo estoy cambiando por un tema geográfico. Hay gente que está cambiando porque es que no me gusta mi profesión. Hay gente que Claro, está cambiando porque no le gusta X en su vida. Entonces, es un proceso en el que tú vives, y que tienes que darte tiempo porque vas a empezar creciendo, pero como no estás empezando de cero, el proceso va a ser mucho más rápido. así Entonces, es. lo mismo me pasó en Perú. Cuando yo llegué de Venezuela a Perú, yo decía, wow, ¿cuánto me va a costar a mí volver a ser editora de un periódico? Y cuando estuve Ujú. allá dije, ¿quiero ser editora de un periódico? Ajá, exacto. Yo no quiero ser eso. I'm sorry, eso no es lo que yo quiero. Y dije, no, ¿para qué yo quiero esa industria? Ya la Claro. viví, ya la quemé, la amé, ahora vamos a otra cosa nueva. Entonces, así ahora me está pasando en Canadá. En verdad yo quería hacer, no sé, quería hacer este contenido, ¿en verdad me identifico o podemos darle un giro nuevo y Así es. hacer cosas diferentes y tomar esa historia? Porque ha sido, mi historia, pues, creando contenido desde que empecé a gestionar mi marca personal, ha tenido muchos colores, ha tenido colores Ujú, muy brillantes como colores muy oscuros. Y ahora digo, bueno, tomo los colores brillantes y se los traigo a esta nueva etapa, que ujú. también va a tener sus colores oscuros, porque no es fácil reinventarte, no es fácil que cuando estés hablando en inglés te digan, what do you mean? Entonces Ujú, tengas que volver a hacer la oración porque no te ujú. entendieron. Eh, pero es un proceso valioso porque te enseña muchísimo y vas a empezar tú a descubrir partes de ti con las que ya te sientes más cómodo y vas creciendo. Entonces, Sí, sí, lo resumo en tener el valor de soltar el pasado y llenarnos de expectativa y optimismo por el futuro. Finalmente o sea, está lleno de dolor por lo que sueltas, de luto quizás, y de muchas alegrías y satisfacciones por lo nuevo que viene. No hay manera de que sea una cosa o la otra, especialmente en un proceso de reinvención, pero vale el esfuerzo. Definitivamente vale el esfuerzo. Y Alexi, ¿qué estás gracias. leyendo, viendo o escuchando que nos quieras recomendar? De cualquier tema. Mira, yo quiero recomendar un podcast que escuché de Erika de la Vega. Ah, sí. Ella tiene su podcast en defensa propia y uno de los últimos episodios, que es con Efraín Martínez, habla sobre crear tu identidad y de reinvención. O sea, yo escribiendo, yo estaba en mi trabajo y yo voy a escuchar el podcast, vamos a escribir todas las frases que está diciendo este señor, porque es que todas son impactantes. Entonces, en especial para las personas que están en un proceso en el que de repente quieren cambiar, en el que no se sienten cómodos con la identidad que tienen en este momento y que quieren ir formando una nueva, Ujú, ese es el podcast. Y otra cosa que quería recomendar, sobre todo para las personas que quieren crecer en sus habilidades comunicativas, que quieren crecer en cualquier habilidad,
es Ujú. LinkedIn Learning o LinkedIn Learning. La plataforma es una plataforma en la que tú te puedes inscribir con 30 días free y puedes hacer un montón de cursos de lo que tú quieras, de lo que tú Wow. quieras. Y lo que a mí más me encanta es que tú lo conectas con tu LinkedIn. Entonces tú te salen certificaciones y son cursos muy cómodos, son cursos que puedes hacer un curso en 1 hora. Por ejemplo, yo acabo de terminar uno sobre conceptualización visual. Entonces puedes hacer cursos de lo que tú quieras, hasta, por ejemplo, uno que me gustó mucho, que era cómo hacer marketing para las nuevas generaciones, para la generación Z, nosotros que somos Ujú, millennials, cómo ujú. nos comunicamos con ellos. Entonces, hay muchísimas cosas que puedes hacer porque hay gente que quiere empezar a crecer más profesionalmente, pero no tiene las cualificaciones o dice no tengo esto, esto, lo otro. Los cursos de LinkedIn Learning tienen mucho peso actualmente y les pueden funcionar. Entonces, para mí, esas son dos cosas que les quisiera recomendar: un podcast y una plataforma para hacer cursos, porque creo que les va a Genial, servir mucho. genial. Pues para todos los que nos están escuchando y viendo, en la descripción de este episodio vamos a poner el link para este episodio de En Defensa Propia de Erika de la Vega con Efraín Martínez y también el link para LinkedIn Learning, que me vas a hacer ir a verlo porque no conocía esa área o esa herramienta de LinkedIn y estoy seguro que va a agregar, especialmente cuando uno piensa que hay cosas en las que uno no quiere volverse experto, pero sí tener una aproximación de qué se trata, de qué se trata este tema de comunicación intergeneracional, por ejemplo, o de conceptualización visual. Por ejemplo, tienes muchos cursos de inteligencia artificial. Ejemplo, cómo hacer redacción, cómo hacer prompts correctos, cómo hacer todo ese tipo de cosas que la gente no sabe o que Claro. no es suficiente con ver un video de TikTok, gente. O Sí. sea, hay que hacer un cursito. Entonces, Sí, eso ayuda mucho. sí, así es. Yarexi, pues quién eres y lo que haces engrandece la comunicación. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu generosidad con tu conocimiento y por compartir este espacio con nosotros. Ay, muchas gracias y espero que esto pues les pueda servir a muchas personas para mejorar su comunicación. Seguro que sí. Nos vemos entonces pronto. Amigos, en la descripción de este episodio van a conseguir los links que los van a conectar con Yarexi Álvarez, porque estoy seguro que mientras escuchabas este episodio se te ocurrieron preguntas, se te ocurrieron maneras de profundizar en el tema que estábamos tratando y tú dices, caramba, Germán no le preguntó a Yarexi tal cosa. Bueno, ahí te vamos a poner el link para que le escribas en sus redes sociales y le preguntes, mira, quedé pendiente con tal cosa. ¿Qué me aconsejas? Y estoy seguro que Yarexi va a venir contigo y te va a responder. Si solo escuchaste este episodio, recuerda que estamos en YouTube y allí puedes verlo y puedes verle la cara a Yarexi y puedes compartir con nosotros una experiencia un poco más completa agregándole el video. Y si nos estás viendo en YouTube, te acompañamos a donde quiera que vayas a través de cualquier plataforma de audio donde tú escuchas tus podcasts favoritos. Allí estamos, allí está Comunicación Activa. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Wendy Saucedo en el concepto gráfico, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y de Óscar Osorio en la postproducción y en la edición del audio y del video. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio.